El secreto de la felicidad es estar contento ya, con lo que uno tiene. Uno no necesita lo que uno no va a tener o lo que uno ya tuvo. Si uno disfruta lo que uno tiene en este momento, uno es feliz. Uno automáticamente es feliz con lo que uno tiene, en donde uno esté. Puede que sea con un atardecer o puede que sea con ciertas cosas mundanas de la vida, lo pueden hacer uno feliz. Y si uno disfruta esos momentos, uno es automáticamente feliz. Uno se está auto creando esa felicidad. Welcome home, Colombia. Beautiful, beautiful. Hola, namaste, welcome. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sirviendo Amor Ahora. Dedicamos este espacio para compartir con la gente que ha decidido usar su voz y talentos para elevar la conciencia colectiva y para servir amor. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Sirviendo Amor. Es verdaderamente para mí un placer poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y la verdad que estos episodios en español no tienen comparación. No hay nada como la madre lengua. Hoy tenemos a un gran profesional, a una gran persona, fotógrafo, director, artista, Pablo García, colombiano de nacimiento. Lleva ya casi 30 años de trayectoria en su carrera. Ha trabajado al más grande nivel, fotografiando gente como Hillary Clinton, dirigiendo videos musicales de artistas como Fonseca, trabajando directamente con Sofía Vergara. Bueno, y la lista es larga. Su más reciente trabajo fue dirección de fotografía del nuevo video musical de Ricky Martin. Me encanta sentarme con estos individuos y entender un poco más su proceso y al mismo tiempo compartir con ustedes para que nos podamos inspirar, motivar y entender que dentro de cada uno de nosotros existe una capacidad infinita para cumplir nuestro propósito. Escuchemos esta charla muy amena donde Pablo nos cuenta, o como le decimos nosotros los amigos, Poli. Nos cuenta un poco de cómo comenzó esto, de su proceso y anécdotas divertidas. Sin más preámbulos, escuchemos a Pablo García, Poli. Poli. Estamos finalmente sentados en esta bella tarde del verano del 2020. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Andrew, por tenerme. Claro, es un placer. ¿En qué andas, Poli? Nada, pues tratando de mantenerme ocupado en estas épocas que son extrañas para muchos, pero creo que uno, de todas las situaciones de la vida siempre te va a mandar situaciones y van a haber retos y van a haber cosas buenas y cosas malas, y creo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor de cada una de esas situaciones, por más difíciles que sean. Y yo creo que eso separa a mucha gente, y creo que eso separa a la gente de cómo ver la situación. Obviamente no quiere decir que es una situación complicada y difícil y ha sido extraña para todos, pero tratando de mantenerme ocupado y creativo y moviendo los músculos de la creatividad. Bueno, ante todo eso lo que acabas de decir, que es muy cierto, una gran oportunidad. Acabas de terminar un video, hiciste la parte de dirección de fotografía con nada más ni nada menos que con el señor Ricky Martin. Exactamente. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Bueno, eso es Carlos Pérez, que es el director, y no solamente es un director, a mí me parece uno de los directores como más visionarios que hay en el mundo de los videos musicales. Y
Carlos Pérez, he trabajado ya con él un par de veces, hemos hecho algunos videos en otras ocasiones y Carlos manda unos briefs súper específicos y eso me encanta de trabajar con una persona como Carlos. Muchos directores a veces no tienen, y eso está bien, a mí cada quien tiene su estilo y cada quien tiene su manera de trabajar, pero Carlos es una persona que tiene muy claro la idea desde un principio, y cuando uno está trabajando con directores que tienen exactamente claro lo que quieren, parte uno de la base de uno poder hacer algo interesante. Entonces estos eran unos videos con Ricky Martin, era la primera vez que trabajaba, pues ya habíamos trabajado en otra cosa, pero era la primera vez que yo estaba como director de fotografía, y eran unos videos para una canción que él estaba lanzando nueva bajo esta situación. Entonces yo era el único que podía entrar en la casa de él. Entonces, pero pues obviamente él se tenía que ver bien y era una producción de cierta manera grande y complicada. Entonces me llevé a mi camera assistant y focus puller, que es un tipo que es increíble, y me llevé a Davis, que era mi gaffer. Entonces con ellos dos, realmente siendo una producción súper pequeña, pudimos lograr algo que se veía muy bien. Esto era para celebrar Pride Month y él estaba lanzando esta canción que se llama Recuerdo. Entonces con Carla Morrison. Entonces Carla Morrison la estaban I think I'm all over the place, pero Carla Morrison la estaba grabando un crew en París y nosotros estábamos grabando a Ricky Martin acá. Carlos mandó un brief, como te había contado, un brief súper específico de cómo quería el diseño de las luces. Hay unas luces nuevas, pues no nuevas, pero relativamente nuevas en el mercado de hace unos años, se llaman asteras, son unos light tubes y se pueden diseñar de una manera, se pueden poner de un triángulo, de un cuadrado, de paradas, y Carlos mandó específicamente lo que quería y tocaba hacer 3 setups en ese día. Entonces pero pues fue muy divertido, increíble, y obviamente con un skeleton crew normalmente esto lo hubiéramos hecho por lo menos con 10 personas y tocó hacerlo con 3. Entonces adaptándonos a la manera de trabajar de hoy en día, y creo que el resultado quedó muy bonito, la verdad, con todo lo que quedó. Pues, Pauli, felicitaciones, porque como decimos, trabajar ya a ese nivel con Ricky Martin es ya sí, tu papá. Gracias. No, sí, no, ya... pues Ricky Martin es... O sea, nosotros crecimos con Menudo. Sí, claro. Súbete a mi moto. Claro, pero en peloto. Exactamente. Y obviamente pues Ricky Martin siempre ha sido un ícono latino y una persona que ha representado de cierta manera a los latinos, ha llevado el nombre de los latinos, y creo que ha abierto mucho campo para muchos latinos, para la música hoy en día. Y es una gran persona, entre otras. Lo he conocido, como te digo, en un par de ocasiones, y es una de esas personas que entra, saluda a todo el crew, súper buena energía, y me gusta todo lo que ha hecho también con respecto de salir del closet, y sobre todo pues en una persona con una posición como él, ¿no? Y además en una cultura como la de nosotros, que es una cultura latina, machista. Exacto, que es una cultura que yo creo que hasta hoy en día, yo diría que para muchos es difícil salir del closet, y todavía es mal visto en ciertos círculos, diría yo. Y diría también que en una isla como Puerto Rico, ¿me entiendes? Creo claro. Claro. Creo que sería aún difícil hoy en día. Claro, diría que hoy en día, aún cuando se han hecho muchos avances. Eso todavía está en pañales. Sí. Poli, esto es relativamente nuevo para ti, el tema de los videos musicales y eso. Ya habías trabajado, pero sí, estás haciendo como un crossover. Tu historia es más que todo, ha sido ya trabajando con Discovery Channel, con National Geographic, fotografía. Ahora estás haciendo un enfoque más hacia videos musicales. No, pues realmente hice videos musicales con Fonseca hace muchos años. A Fonseca hice un video que fue un video que ha sido uno de los videos más exitosos de Fonseca, que es Arroyito, pero también ha sido una de las canciones más exitosas de Fonseca. Ahí hiciste... Hice varios, hice algunos videos. Sí, director y director de fotografía. Y eran como director y director de fotografía. Exacto. Y eran ideas que teníamos con Juanfer. Lo quiero muchísimo, una gran persona.
tipazo, o sea, de las personas que se merecen todo el éxito y más. Y es una gran persona, un corazón increíble. Bacanzote, pues. O sea, no se puede hablar mejor. Yo no conozco a alguien que diga algo mal de Juanfer. En mi vida creo que he escuchado a alguien que diga algo mal y eso dice mucho de una persona. Y nada, entonces hicimos unos videos hace muchos años. He hecho algunos videos musicales con algunas personas, no tan grandes como, pues Juanfer es un gran nombre y Ricky Martin ahora, pero realmente esto es una oportunidad que salió de la nada. Estaba enfocado haciendo documentales últimamente y estoy transicionando también. Quiero transicionar a hacer cortometrajes y películas y ojalá llegar algún día a hacer lo que todo el mundo sueña, que es hacer una película. ¿Estás soñando? ¿Tu visión es en la parte de la dirección de fotografía, dirección? Me gustan ambos, dirección y dirección de fotografía. Me gustan ambos. Y aquí estaba justamente, pensé en una idea de un cortometraje durante la pandemia y que hemos estado hablando con Juan Pablo Raba para hacerlo. Ya filmamos una parte porque he querido como aprovechar ciertas situaciones que han pasado realmente como para involucrar un poco estas cosas que han pasado en la vida real y hilarlo un poquito al cortometraje. Entonces estoy transicionando eso y obviamente pues la vida hacia lo que mucha gente considera éxito. La definición de éxito para mucha gente es diferente. ¿Cuál es la definición de éxito para ti? Yo creo que la definición de éxito para mí es poder hacer las cosas que amo diariamente. Eso para mí es la definición de éxito. Hacer las cosas que amas. Exacto. Es la definición de éxito. Y que eso sea mi vida. Y que eso sea tu vida. Exacto. Para mí eso es la definición de éxito. Alguien que está contento. No necesito vivir en una mansión o tener muchas cosas. Me encantan los lentes y la fotografía y los equipos y las herramientas para poder utilizarlas, pero creo que para mí la definición de éxito es, no importa la edad que yo esté filmando y haciendo y produciendo las cosas que más me gustan hacer. Eso para mí, sea lo que sea. A veces hay passion projects con los cuales no ganas un peso, pero yo me siento exitoso haciéndolas. A veces hay oportunidades que salen, entonces pues eso es para mí. De acuerdo. Hacer lo que a uno le gusta, lo que uno ama, y que uno no esté causando ningún daño a nadie o al planeta. Exacto. Y ojalá ayudando, claro, ¿me entiendes? De cierta manera. Claro. A veces se remuneran, a veces no. Y ojalá pues se puedan remunerar las cosas y obviamente uno tiene que pagar la comida y la vida y la renta y lo que sea. Ojalá me dé suficiente para poder mantener eso, una buena calidad de vida. Eso es realmente... Porque, bueno, todo el mundo tiene que, de cierta manera, pagar impuestos y pagar renta y pagar cosas. O sea, entonces, pero que dé lo suficiente. Eso sería lo que más me gusta. Poli, venimos y somos de una generación contemporánea. Podemos decir, somos la primera generación que viene de padres de los 60s, de ese verano del amor. Sí. Cuando comenzaron a experimentar con los psychedelics y abrir la mente y eso nos ha llevado también a nosotros a tener de la forma como crecimos, inclusive que el ambiente donde crecimos era muy cerrado y todo, pero de pronto una mente mucho más abierta. Sí. La fotografía siempre ha sido, de pronto de nuestra generación, siempre ha sido como considerada como un hobby. Sí. Como, bueno. Lo que yo conozco de tu historia es que tu padre, cuando eras muy joven, te dio tu primera cámara. Bueno, sí, mi padre tenía unas cámaras muy buenas. Él le gustaba la fotografía como por hobby. Tenía, me acuerdo, una Nikon F. Aún la tengo hoy en día, la Nikon. Y unos lentes buenísimos. Entonces, le encantaba tomar fotos de la familia y todo esto, pero nunca fue para mí una posibilidad como de profesión. Para nada. Yo creo que era esperado en la sociedad que crecimos que estudiara finanzas o administración de empresas en los Andes. ¿Y para ti en esa época, algo así. ¿Cuál era tu sueño que deseabas hacer? Realmente, bueno, me gustaba mucho correr carros. Como carro, como en el autódromo con tu cancipada, ese cuento. Exacto, okay. Me gustaban mucho los carros y me iba a hacer premios de montañas. En uno de esos, entre otros, tuve un accidente fuertísimo. Rallys y cosas así. Okay. Y me encantaba.
O sea, era como lo que me gustaba y me veía, la verdad no sabía, no tenía como un enfoque, estaba joven y eso era lo que me gustaba. No tenía otra pasión y doy gracias a que algunas casualidades de la vida, buenas casualidades de la vida, que en ese momento fueron situaciones muy complicadas, encontraran mi pasión. Y yo era un buen estudiante de química, era un buen estudiante normalmente en el colegio, ya era mi último año del colegio. Y me acuerdo que uno tenía que hacer un proyecto para graduarse, un proyecto de graduación. Él se llamaba el Senior Independent Project y tenía una nota muy alta, entonces uno tenía que escoger algo bueno. Yo me acuerdo que lo que había escogido era que iba a armar un carro en fibra de vidrio con mi papá, íbamos a hacer un diseño muy chévere, eso era lo que ese era mi proyecto de graduación. Pero la vida tuvo otra, como siempre. Sí. La vida tenía otras. Como dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Exacto. Y bueno, yo era buen estudiante, digo esto porque pues era buen estudiante de química en el colegio y una de las clases que mejor me iba era de química. Química. Wow. Pues uno veía química, física, matemáticas, todo esto. Cálculo, y además trigonometría. Exacto. Cálculo. Y aparte, o sea, no era el mejor estudiante, pero era buen estudiante. Digamos que sobre 1/10 tenía un average de 8, por decirlo así. Y tenía amigos míos que no eran tan buenos estudiantes y que, digamos, sobre 1/10 tenían 6. Estaban pasando a ras, por decirlo así. Ese era yo. Y faltando 6 meses para graduarnos, venía uno de los exámenes de química más importantes, que era el midterm exam, el de los 6 meses. Tenía una nota importante y todo eso. Valga la pena decir que la profesora de química me amaba. Yo era su sueño, o sea, era lo que decían en esa época cariñosamente teacher's pet. Yo era un teacher's pet. Y en esa época uno le decían que si uno podía hacer hay unos laboratorios químicos, y esos laboratorios químicos, si uno los terminaba rápido, uno se podía ir, y era la última clase de algunos días. Entonces, si los terminábamos rápido, nos podíamos ir, entregar el laboratorio e irnos. Y así fue, con Isaac, un amigo mío, éramos compañeros de laboratorio, los hicimos rapidísimo y fui a entregarlo, y cuando fui a entregarlo había un folder, habían 2 folders, yo no sabía qué folder era el que uno ponía la cosa, y cuando abro el folder decía midterm exam del día siguiente, ¿no? Entonces, pues de los nervios, como que no sabía qué hacer, agarré una copia, metí la laboratorio en el otro. Y mi plan no era sacar 10, no era hacer nada, sino simplemente mantener mi average, hacerlo con mi novia, no le iba a decir nada, a nadie, absolutamente nada. Era mantener mi average, sacar 8, decir a mi novia y hacerlo con ella y nadie más. Desafortunadamente, un gran amigo mío que tenía 6/10 me vio que ya había sacado yo un papel. Y a raíz, o sea, se acercó y me dijo: Poli, ¿usted qué sacó de ahí? Y yo le dije: no, yo no saqué nada. Poli, yo vi que usted sacó algo. Y en ese momento entró la profesora, entonces ya no se podía, nadie podía. Fue un momento en que la profesora, entre otras, salió al baño y volvió. Esto fue como, ¿me entiendes? Una casualidad de vida, como que. Entonces me insistía: Poli, yo creo que usted agarró el examen el día siguiente y yo no estoy pasando este examen, donde yo no pase, yo no me voy a graduar. Y bueno, me la puso dificilísima. Yo le dije: bueno, mire, hagamos una cosa. O me da el examen o lo levanto. Él era más flaco que yo creo que yo lo levantaba a él. Pero básicamente él le di el examen y le dije, se lo di el examen con 2 condiciones importantes. Una, no voy a ser tan bruto de sacar 10. Y el número 2, usted tiene 6/10, saque 7. O sea, o 6/5. ¿Sí? Y número 2, no le diga a nadie que no le dé el examen y no le diga a nadie que se lo di yo. ¿Ok? Eso es muy importante. Al día siguiente, esa clase era la primera clase del día. Entonces llegamos y empieza todo el mundo a darme
palmadas en la espalda. Buenísima, Poli, qué bien, mucho duro, mucho berraco. Y yo, Dios mío santo, yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser esto. Yo me acuerdo, yo me volteé a mi novia y yo le dije, 8 no, 6, saca 6. O sea, no saques 8, 6, así, ¿no? Y todo el mundo, buena, y no sé qué. Y yo decía, Dios mío, esto, yo, ustedes no saben, o sea, estaban unos nervios, me sudaban las manos, no sabía qué hacer. Vale la pena decir que así Messi Svetland me quería mucho. Habían otros profesores como el rector de la universidad que me odiaba. O sea, que hubiera sido feliz de echarme, ¿no? Sí. De ver la primera oportunidad de echarme. Y entró Messi Svetland, repartió los exámenes y obviamente faltaba un examen. Entonces, toda la clase empezó a decir, no, Mrs. Svetland, usted cometió un error, no sé qué. Y yo era el único que le decía, Mrs. Svetland, no, hay algo raro de otro examen. Y todo el mundo, no, Pablo está loco, no sé qué. Y ella, no, ¿cómo así? Entonces, pues, obviamente, pues, ella decidió de crearle a toda la clase y dio el examen. Entonces, al mediodía, empiezan a decir que todos los del examen, todos los de la clase de química de las 7 de la mañana se tienen que quedar después del colegio. Y yo dije, miércoles, aquí ya va a haber un problema grave. Nos cogieron. Esto era un viernes, sí, nos cogieron. Mis padres me llamaron, me dijeron, óyame, hay un problema en el colegio, ¿qué fue lo que pasó? Mami, todo solucionado, tranquila, no te preocupes. Pero obviamente mucha gente importante en esa época y los iban a echar del colegio. Y eran como 10 personas o 8 personas, algo así, que iban a echar del colegio. Y básicamente, pues, llegaron el domingo, me llama el presidente del colegio y me dice, Pablo, mañana van a ir los papás, que eran abogados, políticos y, bueno, líderes de nuestra sociedad, de cierta manera, a decir que yo era el que me había robado el examen. Entonces, que ellos habían hablado de una razón de que si yo me entregaba, si la persona que se robaba el examen se entregaba, no los echaban, ¿ok? Y que yo me podía graduar del colegio. O sea, esto ya se volvió todo un No, esto era en ese momento estaban negociando también la entrega de Pablo Escobar, era como lo mismo. Sí, era para y yo era esto todo solo, mis papás ni siquiera estaban. Yo les dije, bueno, si a mí este rector me ponen por escrito que no me va a echar y yo me entrego, no, yo quiero la cosa por escrito. Y bueno, finalmente el domingo, después de misa, me fui a entregar y el rector cuando me vio me iba a echar de todos modos. Y si no es por Mrs. Svetland, que era la de química, ella y otro profesor de español que me quería mucho, me dijeron, no vamos a dejar que lo echen. Pero básicamente me iban a echar del colegio. Esto es faltando 6 meses de graduación de toda la vida en un colegio, en el mismo colegio. Bueno, a raíz de eso, lo que me dijeron es, usted no puede volver al colegio. Usted tiene que estudiar por su cuenta, no puede volver los últimos 6 meses al colegio, no se puede poner el uniforme del colegio. Usted es un disgrace, usted es lo peor, mejor dicho, toda la cosa. A los otros que copiaron, que sacaron 10, no les hicieron nada. Okay. Y esta es la casualidad. Y esta es la casualidad de la que estás hablando. A raíz de eso, exacto, mi mamá tiene un almacén de muebles que mi mamá me dijo, bueno, mijito, usted se va a venir a trabajar conmigo. Y ella tenía que tomar unas fotos de publicidad de sus almacenes, de sus muebles. Ella en esa época tenía un almacén de muebles grande en Colombia y me presentó a Jorge, que era el fotógrafo de esa época, como el mejor fotógrafo de Colombia. ¿Jorge Barón? No, hombre, ¿sabes qué? Se me olvidó ahorita Jorge, no, ojalá Jorge Barón, pero se me olvidó ahorita el nombre, Jorge, se me pasó ahorita el apellido, pero era uno de los mejores fotógrafos de Colombia. Y me acuerdo que fue al estudio y él fue la primera persona que me enseñó realmente a fotografiar. Él me decía, miren, yo tomo la foto así, y fuimos al cuarto oscuro, y cuando yo entré al cuarto oscuro y por primera vez vi, porque en esa época no era digital, que era de uno tomaba un rollo y uno lo revelaba ahí mismo, y cuando vi por primera vez en mi vida que la foto que yo había tomado aparece mágicamente en un papel, en un cuarto oscuro, ahí yo dije, eso fue como the aha moment. I was like, this is it. Amor, quedaste flechado. Que flechado. Es un proceso mágico, sobre todo en nuestra época. Exacto. Lo que era estar en un cuarto oscuro, exacto, meter ese papel y los químicos, todo era, ¿no? Exacto. Entonces me volví fotógrafo, me empecé a tomarle fotos a todos mis amigos, amigas,
De las primeras fotos que tomé fue de Carolina Gómez, que es una actriz hoy en día muy, muy conocida. De esas fue de las primeras modelos que yo tuve en mi vida. Carolina Gómez. ¿No fue también Miss Colombia. fue reina de su nacional? Fue Miss Colombia después y quedó de segunda en Miss Universo. Y mira lo importante que es de lo que estás compartiendo. Muchas veces no entendemos. Tú lo puedes llamar casualidad, lo puedes llamar eventos de la vida, como quieras. Y sobre todo las cosas que nos decimos o pensamos que son negativas. Exacto. No entendemos la importancia y las puertas que nos pueden estar abriendo. Lo que me cuentas, por ejemplo, me acuerdo de una historia muy linda de Dr. Wayne Dyer, que está hablando que él, cuando comenzó realmente a hacer billetico con su cuento de ayudar, de autoayuda y todo eso, él nunca había hecho ninguna inversiones y se acaba de mover a la Florida y él quería comenzar como a invertir en finca raíz y el cuento, y estaba como en esa sintonía. Para en la gasolinera, echa gasolina al carro, arranca. A las 2 horas una llamada y era una persona que le dice, señor Dyer, sí. Mira, es que yo acabo de encontrar su billetera en la bomba de gasolina. Wow. Y me gustaría entregársela. Se encontraron. Wayne Dyer, como él estaba pensando en invertir, él quería conectar con una persona que le pudiera ayudar a manejar sus finanzas y todo. Sí. Y esta persona que encontró su billetera tenía como $2,000 en la billetera, le devolvió la billetera con $2,000 y todo. Wow. Y resulta que él era una persona que trabajaba en finanzas. Y desde esa época hasta que Wayne Dyer murió, esa persona fue la que se encargó de sus finanzas. Increíble. Sí. Eso pasa. Es que hay cosas que en la todo vida está alineado. Todo está alineado. Si uno está sintonizado, y la historia que tú cuentas, una historia de que te echaron del colegio, de algo que era, parecía, mejor dicho, el final del mundo. Exacto. Terminó siendo una bendición. No, una bendición. Y no solamente eso, yo estuve 6 meses que no pude volver, entonces me tocaba estudiar a mí solo. Y pasé todos los exámenes solo, pero mi mamá me apoyó muchísimo. A mis papás les gustó mucho como que yo estaba solo y manejé la situación, como que estaban orgullosos de cómo yo había manejado esta situación. De cierta ¿Te apoyaron manera. entonces? Me apoyaron. Obviamente pues no estaban muy contentos con la cosa, pero pues también estaban un poco bravos de que la única persona que habían o sea, regañado era a mí, cuando realmente pues todos los demás habían sacado 10. Mi papá siempre me decía, estos por brutos porque sacaron 10. No entiendo cómo no. Tú fuiste el que llevó del bulto. Exacto. Pero bueno, y lo que fue muy lindo fue que mis papás me apoyaron, me dijeron, miren, si quiere vamos a hacer el mejor proyecto de graduación. Por lo menos hágase el mejor proyecto de graduación. Entonces ahí viene lo del carro. No. Y entonces, exacto, yo en vez de escogerla al carro, me gustó la fotografía. Y me dediqué con Jorge. Él me guió, me enseñó a revelar, me enseñó a tomar mis primeras fotos de verdad, a cómo exponer, a cómo revelar, a explicarme los lentes, cómo funcionaban esas cosas. Y me dediqué a viajar por Colombia. Mis padres muy queridamente me apoyaron. Me fui a Cartagena, me fui a San Andrés. Estuve como viajando por Colombia haciendo fotos. Y hice mi primera exposición en ese proyecto de grabación y me terminé ganando el mejor proyecto de grabación, que eso también me ayudó mucho a que no me echaran del coral, que me pudiera graduar y no repetir un año y ahí más. Si no te llamaron a la oficina del rector y te encerraron a ver quién toma estas fotos de verdad. No, pero afortunadamente, como te digo, o sea, me di cuenta que ese era un camino muy bueno, es cierto. Me di cuenta que era un camino que era posible. Y además, pues, una pasión que hasta en ese momento, para decirte, no era como no había escogido como carrera, pero había descubierto la fotografía. Había tenido esos 6 meses para explorar, para tomar fotos, para aprender. Y me acuerdo todavía de las fotos. Eran unas fotos de unas palmeras y como que me puse a hacer procesos diferentes y no siempre muy... Yo siempre he sido muy tratando de buscar algo alternativo de colores o de cosas o de cómo manipular las cosas para que quedaran diferentes a los que ya lo había hecho la más gente. Entonces, a raíz de esto, decides enfocarte en la fotografía y viajas a Georgia, Savannah. Bueno, realmente me fue muy bien en el ICFES, entonces me aceptaron en los Andes y empecé a estudiar administración de empresas. Iba a seguir mi carrera y tal. Y después me tocó contabilidad.
De los primeros. Estuve 2 semestres, hice 2 semestres de administración de empresas y la verdad estaba muy infeliz. Y me la pasaba mi papá por apoyarme en mi tema de la fotografía como un hobby. Me regaló un cuarto oscuro. Entonces yo tenía un cuarto oscuro en la casa y me la pasaba, era tomando clases, revelando fotos, tomando fotos. Y a partir de eso también empecé a cambiar clases en los Andes por arte, sí, a escondidas de mis padres. Por arte y por por clases de arte en vez de las clases de administración de empresas. Esto fue muy característico de nuestras generaciones, que muchos comenzamos finanzas o abogados sí. o de empresas, Sí. porque ahí pensábamos que ahí estaba Sí. ahí era donde era la jugada. Exacto. Teníamos que enfocarnos en ese camino lineal. Vamos a estudiar esta carrera que nos va a dar billetico, vamos a comprar la casa, el carro, la beca, Exacto. los hijos. Ese es el camino. Hay muchas historias. Y afortunadamente muchos de nosotros duramos poco en ese cuento, sí, y encontramos la alternativa al parte artística. Exacto. Y me acuerdo que en esa época mi papá pues trabajaba con una persona que tenía un banco y él como que me veía trabajando con ese banco. Yo decía, yo no me quiero estar sentado enfrente de una hoja de Excel el resto de mi vida, ¿no? Eso no es como, pues, o sea, no era... Me encantaba estar afuera, me encantaba estar tomando fotos y era una pasión que a escondidas de mi padre empecé a hacer un portafolio y empecé a aplicar a escondidas de ellos a universidades en Estados Unidos, de NYU, SCAD, que fue y a otra que era en San Francisco, de fotografía, solo, por mi lado, sin contarles, sin decirles absolutamente nada. Y cuando les conté que quería estudiar fotografía, mi papá me mandó un psicólogo. Literalmente. Me mandó un psicólogo para ver si yo estaba loco o si de verdad era lo que yo quería hacer. En esas épocas, afortunadamente, te mandé un psicólogo y no un sicario. Exacto. Me mandó un psicólogo y el psicólogo le dijo, no, esto es lo que quiere hacer Pablo. Pablo está muy apasionado por esto. Yo creo que... Y al mismo tiempo apliqué a estas universidades por mi lado solo y me aceptaron. Es más, en estas universidades, en NYU, tanto como en Savannah, me dieron media beca. Entonces, algo que ya mi papá dijo, bueno, este tipo... Tiene madera. Y se ha buscado y ha aplicado solo, y él como que estaba como orgulloso de que yo hubiera tomado esa iniciativa. Mucha gente quizás, no sé, no tenía esa iniciativa. Yo estaba buscando lo que yo quería hacer. Y finalmente pues decidimos, y mi papá dijo, bueno, listo, si va a estudiar fotografía, se va a estudiar en la mejor universidad y se va para Nueva York. Y ya estaba decidido que me iba para Nueva York. Y yo me acuerdo que llegamos a Nueva York y con mi madre a ver la universidad y todo eso. Y yo me acuerdo que yo me asusté muchísimo de Nueva York. O sea, yo dije, miércoles, esta ciudad es un monstruo. Y fuimos a Savannah también. Y estando en Savannah me enamoré de la ciudad. Me enamoré como de... Era pequeña, era un pueblo. Y no se parecía en nada a Estados Unidos. No sé si conocen Savannah, Georgia, pero Savannah, Georgia es como estar en New Orleans. Es una ciudad... como en French colony. Es una colonia francesa. Entonces toda la arquitectura es colonia francesa. Y era tan linda que cuando General Tecumseh Sherman llegó y ganó, ahí le ganó al South esa ciudad, era tan linda que no la pudo... Porque a todas las otras ciudades... They would burn, las quemaban al piso, no dejaban ni un cimiento. Pero esta era tan linda que se la regaló a Lincoln de cumpleaños. Entonces, oye, viejo Lincoln, acá te tengo una ciudad, de cumpleaños. Exacto. Y esa fue, por eso no la quemaron. De las pocas ciudades del sur que no quemaron. Y después de ahí me quedé estudiando y después me fui a vivir a Nueva York. Sí, quise después de eso vivir en Nueva York. Y tuve nuevamente una oportunidad así que uno no puede creer. En Nueva York, cuando llegué, en esa época uno mandaba resumés por carta. Sí. No existía el email, ¿no? Uno mandaba un resumen por carta. Y me acuerdo perfecto que había un fotógrafo que había estudiado que yo decía, no, este tipo no me va a llamar nunca, no me va a escribir nunca. ¿No? Y era Timothy Greenfield Sanders. Era un fotógrafo
A mí me encantaban los retratos, era uno de los fotógrafos que yo había estudiado en la universidad. Retratos de Sí, formatos grandes. De formatos ¿no? grandes, además es lo que me gustaba. A mí me gustaban las cámaras de formatos grandes, a mí me gustaba la cámara de 4x5, de 8x10, me gustaban esas cosas. Lo más difícil, a mí me gustaba lo más difícil. Lo más fácil era coger una cámara de 35 milímetros y tomar un rollo de 36 fotos y ya. Pero a mí me gustaban las cosas únicas, las cosas más... O sea, el gran formato era una foto. O tomabas una o dos fotos y ya, eso era lo que tú, o sea, si no podías tomar 36 fotos. Y entonces me gustaba mucho él y yo nunca pensé que me fuera a llamar y me llamó. O sea, Timothy Greenfield era una persona a la que siempre admiraste Sí. y lo veía. Estaba ya Sí. como arriba, como platónico. Era el que hacía los portraits en esa época del Sunday New York Times. Eran todos los covers del Sunday New York Times, los hacía Timothy Greenfield Sanders. Y me llamó. Y yo no lo podía creer. Yo pensé que alguien me estaba mamando. Deje de mamar gallo, huevón. Yo decía, Oiga, huevón, deje de mamar gallo. Yo tenía un amigo una vez pues, se llamaba Camilo. ¿Es Camilo? Pero bueno, y me llamó y me invitó al estudio. Nunca se me va a olvidar. Él tiene un estudio en el East Village que era una iglesia que él había convertido en estudio. Y tuve la oportunidad de trabajar con él un año, y además de trabajar con él tuve la oportunidad de trabajar con los Starn Twins, que eran unos artistas que también habíamos estudiado en la universidad, que yo no podía creer que estaba estudiando, trabajando, desarrollando técnicas de imprimir en diferentes materiales, en diferentes papeles, que era lo que más me gustaba. Era como esa parte artística de imprimir en diferentes papeles y cómo uno podía crear uno su propio papel, su silver nitrate. No sé cómo se dice bien en español, pero todas las fotografías de esa época eran con silver nitrate. Bueno, silver nitrate era lo que era el composite de las fotografías. Cuando tú ves una fotografía, hay diferentes procesos y yo había estudiado eso. Y desarrollamos un proceso muy lindo durante un año de cómo sensibilizar papel que no fuera papel fotográfico, sino papel de impresión súper delgado. Entonces nosotros hacíamos con nuestros propios químicos, nuestras propias cosas, sensibilizamos el papel para imprimir en cosas muy únicas. Oye, ¿cómo se llamaba el primer nombre del flaco que te vio robándose el examen? No, eso sí lo dejamos por fuera del... El primer nombre, solo el primer nombre. No, Bueno, digamos que se llama Carlos. Sí. Y entonces tú llamas a Carlos y dices, Carlos, mi hermano, no sé cómo agradecerte. No, toda la vida ha sido... toda la vida he sido muy agradecido de que si eso no hubiera pasado. Y él hemos sido muy buenos amigos toda la vida. Bueno, y esto duró un año. ¿Cuál dirías tú de las enseñanzas que recibiste de una persona tan icónica como Timothy Greenfield Sanders? De las mayores enseñanzas que recibiste de él, las principales, digamos unas 2, 3 que nos quieras compartir. Pues lo que más me gustaba de Tim era el manejo de personas, y era cómo él manejaba a las personas y cómo las hacía sentir cómodas en las fotos. O sea, la persona que él iba a fotografiar. La comunicación y eso fue quizás lo que más le aprendí a él. Me gustaba mucho la iluminación que él hacía, pero era una iluminación muy sencilla, que era lo que siempre me ha gustado. Y por ejemplo, para una persona que esté en este campo, esté comenzando, que le gusta los retratos, ¿cuáles son alguna de esos consejos que tuviste, por ejemplo, en Tim? Él tenía un Las manejo cosas de personas impresionante. O sea, fotografiábamos a Hillary Clinton y hacía sentir bien a Hillary Clinton. Fotografiábamos a John Malkovich, era muy amigo de John Malkovich. Era también muy amigo de Lou Reed. Él era muy amigo de Lou Reed de esa época. Y era la manera de trato con todas las modelos. También Cindy Crawford en esa época. ¿Era como un template o, por ejemplo, él tenía como su estrategia? Por ejemplo, ¿cómo hacía sentir bien a Hillary Clinton? Él era él. Es que yo me di cuenta que él... Pero no, básicamente era su personalidad. Él siempre se sentía muy a gusto y él dejaba que nosotros, los asistentes, nos encargáramos de toda la cámara. Las cámaras de esa época con las que él tomaba las fotos eran grandísimas. Eran unos mamotretos donde, o sea, en un trípode hoy en día no las mantiene. Eso eran... Una mesa mantenía el tamaño de esta cámara, y el enfocar atrás era, o sea, tú tienes que mover con una moviola la parte de atrás de enfocar la cámara, o sea, era
un problema el berraco, pero él nunca... Eso era un gallo. Era un gallo el berraco. Y él siempre estaba muy conservador, siempre conversador con la persona, haciéndola sentir. Y lo hacía muy fácil. Era como que yo decía, wow, es increíble su... Y una de las cosas que me acuerdo hoy en día de él era que él solamente se vestía de negro. Solamente se vestía de negro. No tenía, todos los días eran la misma pinta, y hoy en día yo soy igual, o negro o gris. Y no sé si fue él que realmente me quedó, pero hoy en día yo solamente me he visto de negro o de gris. Hoy en día viendo como estas cosas. Me acuerdo de él solamente vestido de negro, ¿no? Y yo decía, pucha, qué jartera uno vestirse de negro todos los días, de la misma manera, de la misma forma, no cambiaba su camiseta, era exactamente, y él tenía 20 camisetas iguales, 20 pantalones, y hoy en día se sigue vistiendo igual. Y hay mucha gente que tiene esa tendencia y dicen, pues simplemente no tengo por qué preocuparme ni que me va a poner, ahí está. Exacto. Tuve mi época donde me preocupaba que si la camisa, que si no sé qué, que me compraba algo. Hoy en día me compro exactamente 20 camisas del mismo color, 20 pantalones del mismo color, iguales todos, 10, ni siquiera 20, hoy en día son 10, 8, lo que sea. Te cuento. Pero eso fue lo que me parece muy chistoso porque hoy en día con los asistentes con los que trabajo, que son dos con los que trabajo bastante, me dicen, todo el rato me dicen, ¿usted por qué se viste igual siempre? Usted, así fuera una comida súper importante, lo que sea, se va a vestir igual. Y yo le digo, me voy a vestir exactamente igual, no voy a cambiar. Práctico. Sí. Oye, te cuento, yo cuando era así como teenager, siempre también me encantaba vestirme de negro, ¿no? Andaba muy, muy de negro, me encantaba The Cure. Sí, claro. Soda Stereo, Sí, todo ese obviamente. tema, ¿no? Y la primera vez que hice un retiro de meditación profundo de muchísimos días, Sí. o sea, me metí en una cueva y salí como al año por allá, ¿no? Entendí la vibración de cada color. Y cada color tiene una vibración. Sí. Porque como sabes, todo es energía. Sí, sí, sí. Y desde ese momento comencé a vestirme de colores. Sobre Sí. todo me he visto mucho de colores claros. Sí, sí, sí. Porque entiendo que hay ciertas vibraciones. Sí, sí, sí. Realmente te cuento esa... Eso está bien. Lo que pasa es que a veces, como fotógrafo, uno no quiere reflejarse en un lado, y si uno está vestido de baby blue, de pronto sale en el reflejo de los... Claro. De los, o sea, no, por eso, realmente también por eso. No, y es que siempre- todo el negro es como muy, muy elegante, muy sobrio también, ¿no? Sí. Muy práctico. Sí, es muy- Bueno, y entonces un añito con Tim, y de ahí fuiste ¿a dónde? De ahí me volví a Colombia, tuve una oportunidad de trabajar en Colombia, y me acuerdo que cuando llegué a Colombia, me acuerdo que pasé la primera estimado. Yo venía de trabajar con Tim. ¿Cómo cobraba Tim en esa época? Me acuerdo, Tim cobraba como $70,000 el día. Ese era su fee, algo así. Sí. Era absurdo lo que cobraba. Yo obviamente llegué a Colombia, no obviamente con cobrar $70,000 el día, pero pues cobrar algo interesante. Me acuerdo que pasé mi primer estimado a una revista, Cromos. Me dijeron, no, mira, les gustó mucho las fotos y queremos, pásenos un estimado para hacer unas fotos. Me imagino. Entonces, pues yo pasé photo fee, ¿no? Como se pasaba, rollos, asistente, todo por separado. Y me llaman y me dicen, no, ¿usted está loco o qué? No tenemos para el presupuesto, pero tenemos unas 2 vaquitas y unos pases para Rodolandia, a ver si quieres ir. No, era como que, haz de cuenta, pasé la cosa, me dijeron que estaba loco. Y me mandaron para el carajo. Y bueno, y obviamente les dije, no, pues es que yo vengo de allá, de Estados Unidos, ¿cómo funciona acá? Entonces me dijeron, mire, si usted quiere trabajar por este precio, que era de cuenta mínimo, yo le decía, bueno, pues listo, lo hago por hacer, y empecé a trabajar con cromos y hice muchas portadas de cromos de esa época. Entonces, eso fue a eso me dediqué. Trabajé mucho en Soho cuando empezó también, con Salvatore Salomone, que era un gran fotógrafo, era uno de los fotógrafos que más admiraba de esa época. Y fue realmente que construyó Soho de esa época. Y esto es 1998, 99. Y de ahí estuviste en Colombia un Y tiempo. ahí estuve en Colombia un tiempo y tuve una oportunidad increíble. Ahí fue cuando la primera oportunidad que tuve realmente de hacer televisión, de hacer una cosa medio documental. Era una idea que tuvimos con una amiga de hacer un programa de viajes por el mundo que se llamaba Pasabordo. Claro. Y éramos 4 jóvenes. Éramos Matías Gutiérrez, que era un amigo mío, Verónica Durán,
y yo, y bueno, éramos básicamente nosotros. Y Viviana Martínez, que era también productora y editora. Y era un programa para Caracol y tuvimos unas oportunidades increíbles de viajar y de conocer unas cosas que en esa época pues era poco conocido de cierta manera. Y tuvimos una oportunidad, uno de los viajes que hicimos fue a Libia y entrevistamos, o sea, yo siempre tratábamos de escoger lugares que nada, o sea, como que nadie no se nos hubiera ocurrido nada, nunca nada. Uno de los sitios fue Libia, que en esa época tenía un embargo de los Estados Unidos muy grave, y no solamente eso, sino Bill Clinton estaba tratando de asesinar a Muammar Gaddafi. Y me acuerdo que estuvimos allá y estuvimos 30 días en Trípoli, que es la capital. Y después llegamos a Sirte y finalmente, después de 30 días encerrados en un hotel, comiendo cuscús todos los días, nos dieron la entrevista con Muammar Gaddafi, que fue en la mitad del desierto del Sahara. O sea, una experiencia así como nunca antes vivida. Yo me acuerdo que escribí algo sobre eso cuando mataron a Muammar Gaddafi, que no lo publicaron, pero fue una experiencia de locos y éramos muy jóvenes, o sea, muy jóvenes, viajando por el mundo. Estuvimos en Sudáfrica, en Brasil con Paulo Coelho, en Sudáfrica con Nadim Gordimer y Walter Sisulu, que era el padre político de Nelson Mandela. Y estuvimos buceando con tiburones blancos, que no vimos tiburones blancos, desafortunadamente. Nos tocó meter unas imágenes que era increíble. O sea, nunca se aparecieron, y sí, estaba como muy, el agua estaba muy murky. Entonces no pudimos ver realmente muchos tiburones, pero y una experiencia realmente increíble. Y o sea, era un programa sobre 4 jóvenes viajando y explorando el mundo y entrevistando a personalidades del mundo. Paulo Coelho en Brasil, que fue una entrevista increíble y una experiencia increíble conocerlo en esa época. Y sí, por ejemplo, en vez de subir el telesférico del Pan de Azúcar, escalábamos el Pan de Azúcar. O sea, buscábamos, era la forma de escalar el Pan de Azúcar. Y así, esas fueron algunas de las experiencias que tuvimos. Pero lo de Libia fue the highlight. Yo tengo, entre otras, un libro firmado por Muammar Gaddafi, dedicándomelo, de su libro, el libro verde de Gaddafi, que yo me acuerdo que cuando me vine a venir a Estados Unidos lo escondí detrás de todas las cosas porque dije, miércoles, donde me cojan con esta vaina. Peligroso. Oye, y una vez te cerró ese ciclo, ¿qué siguió para ti? No, y de ahí me fui a vivir, tristemente en Colombia me robaron todos los equipos. Y eso es tan raro porque en Colombia eso... Sí, me siguieron, o sea, eso fue un problema. Paseo millonario. Más o menos, no, me siguieron, me sacaron las cosas y después al día siguiente me llamaron a decirme que me tenían los equipos secuestrados. Háganme el favor, porque pues eran equipos de esa época que no se conseguían, tenían una Rolleiflex, me acuerdo, que era la Rolleiflex 6008, que no había ni una en Colombia, y nos habían robado también las cámaras Canon XL1, que eran unas cámaras que nos había dado Foto Japón para poder grabar el coso, que no existía en Colombia. La trajeron por primera, o sea, era de las primeras cámaras que existían en Colombia. Entonces los tipos pues realmente no podían venderlas, ¿sí? ¿Y esto fue, las dejaron en un sitio y se entraron o fue que los atracaron? Yo me acuerdo que fui a revelar unos rollos que había tomado para unas fotos de cromos y me llegué a un sitio que se llamaba Asa Fototaller, y yo llegué a este sitio, haz de cuenta que los equipos estaban en el baúl del carro. Y llegué a este sitio, no se veían, los equipos no se veían absolutamente nada. Llegué a este sitio y le dije al tipo, mire, vea, necesito que revele este rollo. Yo en esa época había maneras uno de poder controlar que se le era con más contraste o menos contraste. Entonces le dije que cierto revelado, le dije al tipo de esa fototaller, no sé qué, y que se las mandara a la gente de cromos. En lo que me demoré diciéndole eso, me volví a montar en el carro y ahí fue a mi estudio. Llegué a mi estudio y abrí el baúl del carro y yo dije, uy, se me olvidó meter los equipos, porque yo nunca pensé que, ¿sí? Yo dije, y me devolví y a la casa, y obviamente pues ya me cogí a la cabeza y dije, no, me robaron los equipos en algún momento dado, y al día siguiente pues me llamaron, no les dije unas cosas muy bonitas, porque la verdad, y así, esa misma tarde, haz de cuenta,
o al día siguiente estaba en un avión para Miami, muerto del susto, porque mi papá decía, usted llega a pagar algo por los equipos y se lo llevan a usted. O sea, así desafortunadamente era esa época en Colombia. Muchos paseos millonarios y muchas cosas, y nosotros no éramos para nada ricos ni nada de esas cosas, pero pues si uno aparecía con algo, se lo llevaban a uno mismo, ¿me entiendes? Uno tenía cara de... Y mira que suena como que es otra bendición disfrazada. Exacto. Te robaron los equipos y uno dice, no, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios. Y gracias a eso Sí. te montaste un avión para Miami. Llegué a Miami y en Miami estuve 20 años casi. Estuve trabajando en un canal de deportes primero, que fue muy divertido. Ese canal de deportes patrocinaba, me acuerdo, a uno de los equipos de Fórmula 1, que era de Alain Prost, que yo crecí adorando a Alain Prost. Claro. Y yo me veía todas las carreras entonces pues tuve oportunidad de ir a Gran Premios de Fórmula 1, estar en los pits con ellos. ¿Con el Ferrari o...? Y era en la época, no, con Alain Prost. Prost tenía su propio equipo que se llamaba Prost y PSN patrocinaba el carro. Ok. Entonces tuve la oportunidad de estar con ellos pues, a ver a Montoya correr, que Montoya en esa época era el primer corredor colombiano que estaba en la Fórmula 1 y además era muy buen corredor. Entonces, que ganó hasta Mónaco. Ganó Mónaco y pues casi se gana el campeonato mundial. Tristemente no pudo pasar y era un gran corredor. O sea, y para mí era un orgullo pues poder estar en un garaje. Esto nunca se me va a olvidar, entre otras. Estaba en el garaje y me dijeron que si me quería poner algo para los oídos. Yo les dije, nada, tranquilo. Y pasa el primer carro. y le dije, deme esa vaina. Eso nunca se me va a olvidar. O sea, como sonaban esos carros en esa época, hoy en día no suenan tan duro, pero como sonaban eso era impresionante. Y bueno, pues veía pasar a Schumacher, que era mi héroe. Tristemente hoy en día Schumacher tuvo un accidente y hoy en día no se sabe qué es lo que está pasando con Schumacher o estas cosas, pero tuve una oportunidad muy bonita de estar en eso. Trabajaba con el departamento de promos, también que trabajaba con el calcio italiano, con el fútbol italiano. Transmitíamos golf, tenis. Entonces también tenía oportunidad de ir backstage, estar con fotografía de Agassi en los torneos de Miami que ven en Miami. Y tuve una buena oportunidad también me acuerdo de trabajar con Edson Arantes Núñez do Nascimento. Pelé, que también lo patrocinaba PSN. Eso fue una gran escuela. Grandes amigos conocimos en esa época. Y me dio mucho, eso fue una buena escuela para televisión y para otras cosas que de ahí poco a poco fueron surgiendo. Vinieron épocas duras, se acabó PSN y todo el mundo estaba buscando el mismo trabajo. Y después al rebusque, haciendo comerciales de lo que fuera, tomando fotos, campañas y haciendo poco a poco. Y ahí hacía campañas de Falabella, hice muchas campañas de Falabella, de fotografía, hice las fotos de Onda de Mar, yo hacía las fotos de los catálogos de Onda de Mar, que era una marca de vestidos de baños de Colombia, muy famosa. Y así, poco a poco, con varias marcas y varias cosas, fui haciendo fotos y viviendo de eso. En las historias que nos relatas, has viajado prácticamente por todo el mundo, has estado en contacto con muchísimas culturas. ¿Cuál crees tú que es una de las cualidades que nos une a todos los humanos, que has visto que es predominante en todos los lugares donde has ido? Yo creo que todo el mundo, y te lo digo porque, digamos, de las culturas más que nunca sabía ni qué esperar ni nada, pues obviamente en Libia. Uno llega a Libia y uno no sabe, uno no es musulmán y uno no conoce y para uno que es cristiano y ha vivido en Bogotá, o sea, uno llegar a un país como Libia, pero creo que lo que nos une a todos es, todo el mundo de cierta manera tiene algo bueno en sí. O sea, la gente creo que tiene como un don de ayudar. Creo que todos, eso nos une mucho a todos. Me acuerdo muchísimo de que así conociéramos al que conociéramos, nos querían ayudar. A veces no nos querían ayudar, pero hacían de que nos querían ayudar. Porque, o sea, muy queridos y todo, y la cosa, pero pues obviamente ellos tienen sus limitaciones de en qué nos podían ayudar. Nosotros
queríamos de pronto salir a comer algún día un italiano y nos decían, sí, les tenemos un italiano, no sé qué, y nos llevaban a la misma pizzería de todos los días que servían o pizza o cuscús, porque allá era desafortunadamente la comida muy limitada. Pero lo que más me gustó es como que creo que la gente en sí tiene esa característica de querer ayudar. Yo creo que todos tenemos esa característica en el fondo de querer ayudar a las personas. O sea, innatamente podemos decir. Innatamente, exacto. Esa es la palabra que estaba buscando. Decir, y volviendo al tema de lo que es el éxito, innatamente todos los seres humanos tenemos una disposición exacto, para ayudar, contribuir. Y ahí en esa contribución encontramos lo que llamamos el éxito. Sí, pero quizás, digamos, cuando tú conoces, o sea, cuando siempre conocí yo a alguien de primera vez, siempre 90% de la gente siempre se ha ofrecido a ayudar de alguna manera o en alguna cosa, así sea a cargar una maleta o a buscar un vuelo o esa disposición he encontrado mundialmente de la gente de tratar de ayudar a la gente, que eso me parece que es lindo. Otro tema, hablando de lo que cuentas de los personajes con los que has interactuado, también he tenido la bendición, yo he tenido la bendición también de interactuar con gente que decimos son celebridades. Sí. Y tener la posibilidad de interactuar a ese nivel con estas personas que uno llama celebridades o personas influenciales. Tener la capacidad como de desvestir todo lo que es lo externo. Se da cuenta uno que la condición humana, sin importar el estatus, es la misma esencia, ¿no? Exacto. Ahí es. Y es algo que yo creo que... Está muy bien dicho. Eso es exactamente... Y yo creo que eso es algo que en países como en Colombia, países lo que llamamos de desarrollo y las culturas de las que hemos venido, yo creo que existe algo muy arraigado donde pensamos que somos menos. Donde pensamos que de pronto no somos suficientes. O siempre estamos, no sé si pensamos que somos menos o siempre pensamos que no tenemos suficiente. También puede ser. Y que afortunadamente, y por ejemplo, eso es uno de los propósitos de compartir con alguien como tú, que ha estado, como decimos, en las grandes ligas, de compartir con la gente, ya sea que nos estén escuchando. Bueno, acá nos estamos enfocando un poco en Colombia porque pues, es nuestro entorno. Que nos estén escuchando un pelado en Colombia, en un pueblo por allá de la nada. Sí. Que entienda, no que entienda, pero que se motive que todo es posible. Exacto. Todo es posible. Y que todos estamos equipados con las mismas capacidades, ¿no? Exacto. Pues me acuerdo que hicimos una cosa para ESPN, hice un trabajo para ESPN muy bonito sobre unos niños de Boyacá que estaban entrenando para ser ciclistas. Eso es su sueño es ser ciclistas. Nosotros hemos tenido uno de los mejores ciclistas del mundo. Colombia ha producido los mejores escarabajos del mundo. Pues acabamos de ganar el Tour de Francia. Exacto. Y me acuerdo que uno de los pelados, él sabía que yo vivía en Estados Unidos, veníamos de Estados Unidos, y él me decía, no, yo me sueño con ir a Estados Unidos y vivir y entrenar en Estados Unidos. Y yo le dije, mi hermano, le voy a explicar una cosa. Usted donde está entrenando es el mejor sitio del mundo para usted entrenar. Para usted entrenar a donde quiere llegar. Es el mejor sitio del mundo. Boyacá, siendo una altipicie, o sea, una altitud grandísima, a ellos se les comprime el pecho y pues son estas altitudes que solamente los escarabajos colombianos pueden tener. Yo le dije, aquí tienes todas las condiciones para poder llegar a ser lo más grande en tu deporte. Siempre. Y me acuerdo que él me miraba aterrado y me decía, pero ¿cómo así? O sea, me quedo acá. Yo le dije, no. Busca, o sea, te entrena acá, pero el mejor sitio que tienes para entrenar en tu vida, de aquí puedes llegar a cualquier parte del mundo. Pero no necesitas irte a algún otro lado para que seas mejor. Con lo que tienes en este momento es el mejor entrenamiento de la vida. Y me acuerdo que nos montamos en un carro y hicimos unas tomas de estos pelados subiendo y yo decía, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Estos pelados, estos escarabajos colombianos que jóvenes tenían 10 años o 12 años y o sea, yo decía, a mí me daba un paro cardíaco hacía una hora. Los tipos los filmamos un resto de tiempo. Impresionante. Qué bonita reflexión, porque con esa
como si analogía, podemos entender que todos tenemos una riqueza infinita internamente. Exacto. Que todos estamos capacitados con las herramientas que necesitamos para cumplir nuestro propósito. Pero sobre todo porque hemos sido culturas que han sido modeladas, cableadas, sincronizadas a mirar afuera. Nacimos con la televisión, con el cable, con Disneylandia, Mickey Mouse y todo ese cuento. Realmente, hasta ahorita, pronto hay un despertar donde miramos internamente y nos damos cuenta, tenemos la realización. Sí. Yo no tengo que irme a Estados Unidos a entrenar allá porque allá supuestamente es donde voy a hacerme. Aquí en este lugar. Ahí es donde se producen los mejores ciclistas del mundo. Con eso te pregunto, ¿cuándo sientes que fue tu big break en esta profesión? O como decimos popularmente, ¿cuándo le pegaste al perro? Es que yo realmente no creo que todavía le he pegado al perro, honestamente. Yo creo que todas las oportunidades que la vida me ha dado han sido únicas y creo que he tratado de maximizar cada una de las oportunidades que he tenido en la vida. Hay una persona con la cual siempre he sido muy agradecido en mi vida, que me ha dado unas oportunidades siempre en las cuales quizás él no sabiéndolo en ese momento, pero las cuales he aprovechado al máximo y ha definido ciertas partes de mi carrera de cierta manera. Y este personaje es Isaac Lee. Isaac, cuando llegué a Miami, me acuerdo que me dio una oportunidad de trabajar como fotógrafo en su revista y estas oportunidades que me ha dado durante la vida han formado ciertas partes de mi vida. Eso siempre he sido muy agradecido con estas cosas. Y no creo que llega un momento en que, pero para mí, y después me dio una oportunidad muy buena estando en Univision, donde tuve oportunidad de trabajar con un gran amigo, haciendo documentales y haciendo cosas. Y yo creo que a lo que vengo de esto es que todos los momentos de la vida tienen algo que uno puede decir que de cierta manera no sé, no es una meta, no sé. O sea, es como decir que es muy importante entender que uno no va a ver una película, uno no va simplemente a ver el final. Exacto. O sea, no hay un final. Es el proceso. Exacto. Que también estamos muy como nos lavaron la cabeza a pensar que necesitamos llegar allá. Exacto. Y que solamente cuando llegamos allá va a ser que vamos a encontrar la felicidad, el éxito y todo. Pero realmente es el proceso. Para mí es un proceso. Y entonces a lo que viene todo esto es como que todos los procesos que he vivido en mi vida los he disfrutado al máximo y todas las pequeñas oportunidades las he tratado de aprovechar al máximo, que a veces me arrepiento de haber cometido algunos errores, pues uno aprende de sus propios errores, pero así digamos el día de mañana, que ojalá pase, me gane un Oscar, no voy a decir por alguna cosa o algún honorable mention, no voy a decir I made it, because yo creo que uno made it when you can look back in your life and you're 90 years old and you said, uno tiene 90 años. ¿Cómo, mano? ¿Cómo? Uno tiene 90 años y uno mira a su vida y uno dice, he vivido esta vida lo más full potencial. Y es una cosa, por ejemplo, que viene justamente en este momento, que estamos viviendo en este momento de nuestras vidas. El coronavirus es una cosa que ha parado el mundo, ¿sí? Y he reflexionado mucho en este tiempo, en estos 3 meses que se ha parado el mundo, que todo el mundo decidió parar. Y en estos últimos 3 meses me he dicho a mí mismo, he aprovechado este tiempo de alguna manera y aún digo, pucha, he podido haber hecho esto aún más o he podido ver, porque he estado documentando, he estado creando, he estado haciendo cosas y es un tiempo que nos regaló la vida, una pausa que nos regaló la vida. Y me estaba mirando y he dicho, quizás he podido aprovecharlo más increíblemente, ¿no? Digo, todavía me queda un poquito más por aprovecharlo y por poder hacerlo. Pero creo que esa constante lucha por uno ser mejor, por descubrir, por uno aprender de todas las situaciones. Yo me acuerdo que siempre le decía a todo el mundo que, ¿saben cuál es el secreto de la felicidad? Siempre le preguntaba a todo el mundo, el secreto de la felicidad es estar contento ya
con lo que uno tiene. Uno no necesita lo que uno no va a tener o lo que uno ya tuvo. Si uno disfruta lo que uno tiene en este momento, uno es feliz. Uno automáticamente es feliz con lo que uno tiene, en donde uno esté. Puede que sea con un atardecer o puede que sea con ciertas cosas mundanas de la vida, lo pueden hacer a uno feliz. Y si uno disfruta esos momentos, uno es automáticamente feliz. Uno se está creando esa felicidad, autoalimentando esta felicidad. Totalmente. 2 puntos muy importantes que acabas de tocar. Uno, volviendo un poco al tema de la persona que nombraste, que te ayuda tanto en la vida. Uno en la vida no logra ni llega a una parte si no es con la ayuda de otros. Exacto. Un trabajo en equipo, en comunidad. Sí, exacto. Y lo otro, lo que acabas de decir, estamos también, de nuevo, estamos programados para pensar. Uno dice, sí, es que cuando me gane el Oscar, entonces, sí, voy a ser feliz y me voy a sentir realizado. Y está o en el futuro, sí, cuando llegue el Oscar, sí, o está en el pasado cuando trabajaba en la revista y no. ¿Y qué pasa, digamos, en el futuro? Tú llegas al futuro, te ganas el Oscar y cuando llegas al Oscar, pues sí, se convierte en tu presente. Sí. Ya no es un futuro, sino que estás en ese presente. Exacto. Entonces, si no, como dices, si no tienes la habilidad de disfrutar este presente, sí, nunca vas a poder ser feliz. Exacto. Nunca vas a poder encontrar tranquilidad o armonía. Exacto. Porque siempre vas a estar pensando que es cuando llegue esto o la persona, cuando compre esto, cuando me reconozca. Cuando eso pase, vas a estar en el presente, entonces va a ser un nuevo futuro al que estás pensando ilusionariamente que te va a crear esa sensación, ¿no? A mí hay una cosa que toda la vida me han dicho y me dicen, Poli, ¿usted cómo es de buenas? Y yo no me considero una persona de buenas, la verdad. Me considero una persona que he trabajado para ponerme en las posiciones para que la vida de cierta manera, a veces me va bien, a veces me va mal, pero de cierta manera la vida me ha proporcionado oportunidades en las cuales se han convertido en buenas oportunidades, pero no es porque sea de buenas. Y te lo digo, por ejemplo, una foto que puse recientemente de unos surfistas en una playa. Yo me fui a hacer otra foto completamente diferente. Me había levantado temprano, estaba pasando este fenómeno de la bioluminiscencia y quería tratar de fotografiar la luna llena cayendo con la bioluminiscencia. Pues la había embarrado el día anterior porque no me levanté, puse la alarma y no sonó la alarma y perdí esa oportunidad. Y dije, miércoles, de pronto hoy tengo la oportunidad, porque con la naturaleza tú tienes que estar exactamente en el momento preciso que es, porque si no pierdes. Y todas las cosas que se tienen que dar alrededor, las condiciones para que se puedan dar. O sea, porque si tú vas y te levantas y está todo nublado, pues no ves la nube pero esto es parte de la vida. A veces eso va a pasar y uno tiene que tratar de hacer lo mejor de ese momento. Si uno ve que las nubes están nubladas, pues uno está preparado para hacer exposiciones más largas y puede que uno vaya con una nube. Uno siempre tiene que estar preparado para que lo que la vida le ponga a uno se convierte en una oportunidad. Siempre hay que crear de todas las situaciones una oportunidad. Así soy yo. Yo soy de todas las situaciones tratar de crear una oportunidad. Se dañó la luz. Listo, veamos a ver cómo podemos hacer con esta otra, o sea, inventarnos. Y nosotros venimos mucho también, somos colombianos, venimos del rebusque, somos unos berracos para el rebusque. Me acuerdas de la historia de, no sé hoy en día cómo esté eso, pero en una época, me acuerdo en el principio del 2000, había una cosa que se llamaba Zumba. Sí. Que se volvió sensación, ¿no? Sí. Y el tipo cuenta que él era un profesor de aeróbicos. Sí. Y que un día llegó a su clase y se le quedaron los CDs y lo único que tenía era salsa. Sí. Y el man puso la salsa y de ahí nació Zumba. Sí. Y después el man se forró. Pues sí. Y hoy en día está... Yo hice yo hice de los primeros videos de Zumba. No sé si sabías eso. Los primeros videos de CDs que hicieron eran Zumba, los hice yo. Y en esa época es que él trabajaba antes de Zumba, él trabajaba en un gimnasio y se llamaba Rumba. Pero creo que Zumba sonaba mejor. Claro. Pero era parte de eso, es lo que tú dices. Sí, y su historia es una gran historia, sí, de verdad. Y se cumplió una oportunidad al final. Increíble. Poli, tú... Pero quería decir algo con respecto a esto no terminé lo de la foto. Y al día siguiente llegué y estaba posicionado ahí para esperar a que cayera la luna llena y todo esto. Y de pura casualidad, yo ni siquiera sabía que había un surf break, un punto para surfear.
no sabía, ni sabía que existía. Esto era enfrente de mi casa. Y ya pues, empezó a ser de día y la luz se puso increíble. Y llegaron estos 3 surfistas y yo estaba seteado para tomar otra foto y tuve literalmente segundos para cambiar los settings de la cámara y poder capturar una foto que para mí, a mí ha sido una de las fotos favoritas que he capturado recientemente. Pero eso es lo que pasa. A veces uno está preparado para una cosa, pasa otra, pero uno tiene que tratar de hacer de esas oportunidades lo mejor. O sea, uno se tiene que adaptar a todas las circunstancias y uno tiene que estar preparado de que la vida siempre te va a mandar cosas que uno son completamente inesperadas y tratar de hacer de esos momentos lo mejor posible. Me acuerdo mucho de mi padre que siempre me decía, esto es algo que me quedó de mi padre. Me acuerdo cuando íbamos a cualquier sitio de vacaciones o lo que sea, nos quedábamos viendo el atardecer y disfrutábamos, lo que más disfrutábamos de eso era el atardecer estando juntos, los 3 juntos o los 4 juntos. Era como que él decía, miren esta belleza, este regalo que nos dio el universo de este atardecer. No necesitamos nada más para aprovechar este atardecer. Y me acuerdo, eso me quedó mucho de mi padre y eso es una cosa que como que siempre me alimentó. Esas cosas de disfrutar esos pequeños momentos. Y uno puede estar en la casa, uno tiene que pensar que bajo estas situaciones muchos están encerrados y no han salido de su casa y todo eso, pero tan fácil como salir, mirar y sentir el sol, eso ya de por sí eso es algo que para mucha gente puede ser algo buenísimo. Estoy sintiendo el sol, la brisa, ¿no? La apreciación, la gratitud. Exactamente. Y igual... Algunos estamos confinados con la familia. Claro, y la parte de la calidad mental define todo, porque Exacto. Si yo cultivo una calidad mental optimista que está mirando no al vaso vacío, pero el vaso lleno. Exacto. Con gratitud. Yo puedo estar aquí en mi casa encerrado o puedo estar en la mitad de la plaza de mercado. Igual voy a estar tranquilo, centrado. Exacto. Pero si yo no tengo eso, yo puedo estar aquí o me puedo ir para Bali o para Fiji o cualquier parte y eso me va a perseguir como una sombra. Los primeros días de pronto sí, rico la playa, la piña colada, la hambrita, lo que sea. Después de un tiempo ya va a comenzar otra vez con que qué mierda esto, no me gusta, sí. ¿no? Quejándome y todo eso. Poli, para la gente joven de pronto que está metiéndose en este tema y también para los que de pronto están ahorita diciendo, puta, yo qué hago en este trabajo de mierdas y a mí lo que me gusta es este hobby o esta vocación, ¿qué les dirías? Pues muchos de verdad me llaman a preguntarme cómo, o sea, hace poco me llamó alguien cómo puedo hacer, cómo puedo convertir la fotografía en una carrera. Y yo creo que a veces me gusta mucho pensar en esta cosa. A veces no eran las respuestas que estaban mal, sino las preguntas. La calidad de las preguntas. Exacto. Y no es realmente que tú te conviertas en un fotógrafo, sino que la vida tuya se convierta o sea, tú te tienes que convertir tu vida en una fotografía, en fotógrafo. Lo que estoy tratando de llegar no es como que tú tienes que cambiar, si la pasión que tú tengas, ¿sí? Eso se tiene que convertir tu vida. Ese es el mejor consejo que le puedo dar a la gente. Si a ti te gusta la fotografía, la gente te va a contratar a ti si ve que es tu pasión. Y esa pasión te va a llevar a descubrir, porque cuando tienen una pasión sobre algo, el dinero de cierta manera pasa a ser algo secundario y se vuelve más en algo como quiero realmente descubrir y llenar este entorno de que todo sea alrededor de la fotografía, de cómo uno ve. Y esa visión, como uno empieza a ver como una fotografía, esa visión ya se convierte en el estilo de uno. Y es a donde llego finalmente es a decirles, lo más importante en la fotografía no es convertirse, no es como no es que tu carrera sea una fotografía, o sea, sino que hagas plata haciendo fotografía, sino si tú te das cuenta de que es tu pasión y que esa pasión te lleva a un estilo, la gente te va a contratar por ese estilo.
Claro, y lo que dices es clave las preguntas que uno se hace. Hay una historia muy linda de Tony Robbins, cuando era muy joven, estaba comenzando como en su cuento, y en esa época el impeachment de Clinton, le iban a hacer el impeachment, el Congress, y este man era un pelado, Tony Robbins, y lo llama Clinton y le dice, hermano, ¿qué hago? Mañana me van a colgar. ¿Qué putas puedo hacer? Y un pelado de 30 y pico años me está llamando el presidente de la nación más poderosa del mundo a pedirme consejo. Pero él le dijo, mira, lo más importante es la pregunta que te hagas. Y yo creo que te estás haciendo la pregunta equivocada. Exacto. No se trata de qué voy a hacer, sino cuál tú quieres que sea el resultado de este impeachment. Exacto. Entonces, las preguntas que uno se hace son claves para el desarrollo. Y otra cosita que quiero añadir ahí, escuché una vez una entrevista de creo que se llama Germán Calle, ese diseñador colombiano, ¿te acuerdas que hacía los vestidos? Que fue, sí. Que estaba en todas partes y todo. Y él comenzó en San Victorino. Sí. Ahí en un chusito ahí con nada. Sí. Y no solamente él, pero a mí me encanta leer biografías, como de deconstruct la mente de la gente que ha logrado grandes cosas. Y es lo mismo. O sea, la consistencia. Es la consistencia. La consistencia. Exacto. Tiene que ser una pasión. Sí, y cuando, por ejemplo, cuando vas a ver un músico también, hay muchos músicos, pero cuando tú realmente tienes esa pasión, esa energía, eso se siente, se vive, eso y la gente te va a contratar por eso. Eso es a lo que viene. Si la gente ve que hay esa pasión, si la gente ve que hay esa curiosidad por encontrar y mejorar y por siempre tratar de dar un mejor trabajo, yo creo que la gente, esa es lo que te hace la diferencia que contraten a un fotógrafo o a otro. ¿Me entiendes? Y uno va desarrollando su propio estilo. Al uno convertirse esto en su pasión, o sea, no hay secretos. Yo no te puedo decir, haga esto o llame a este tipo y haga estas cosas. Normalmente la gente lo va a ver en uno. Si uno se dedica, por ejemplo, ahorita, y no tiene etapas de la vida, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que desarrollar un carácter para su estilo. Uno va evolucionando ese carácter. Uno tenía un carácter al principio y ahorita uno va encontrando herramientas. Entonces todos me preguntan, ¿pero qué cámara tengo? Yo no necesito una cámara buena realmente. Hoy en día con el mismo iPhone se pueden hacer unas fotos increíbles. O sea, yo no tenía un iPhone cuando empecé. Para mí tomar fotos era una decisión financiera importante porque revelar un rollo era costoso. O sea, a mí me costaba. Hoy en día tú puedes llegar con un iPhone y tomar una foto y no te costó nada. Y hoy en día el descubrimiento y quizás el desarrollo del estilo personal puede ser mucho más rápido. Yo en esa época para tomar una foto, saber cuál era la exposición y cómo se veía, tenía que tomar una Polaroid y esperar 60 segundos. Hoy en día tú tomas una foto y ahí mismo puedes tomar una decisión y ver. Entonces el proceso de aprendizaje hoy en día puede ser muchísimo más rápido, que eso es una ventaja para toda la gente. Pero es uno descubrir y entender realmente todo lo que, o sea, cómo funciona la cámara, cómo ve la cámara, cómo la cámara ve si uno está exponiendo a esta velocidad o en esta apertura. Si uno tiene una pasión, uno realmente se mete en todo esto, y esto es un lenguaje que uno tiene que aprender, es como un idioma. Uno tiene que atender este idioma y que estas palabras van a decir esto y que estas palabras hacen esto, y es exactamente eso. Lo mismo con la luz, el estudio de la luz, de las sombras, de todo eso es una pasión que para mí, o sea, yo constantemente estoy mirando, está pegando el sol de esta manera, se va a reflejar acá, eso me da una buena luz. Es constantemente uno viviendo eso, viviendo la carrera. Si uno quiere ser fotógrafo, uno quiere convertirse en la fotografía como una carrera, su vida se tiene que convertir en la fotografía. Como dices, súper clave mantener esa curiosidad, mantener ese hambre por aprender, por crecer, porque si uno no está creciendo, está muriendo. Y todo es una receta, o sea, es una receta. Cuando estás cocinando algo, si le echas mucha sal, si le echas menos sal, si lo haces ¿me entiendes? Lo que estés cocinando, todo tiene, como uno sabe en un restaurante diferente, como saben, ¿no? Es exactamente igual con la fotografía. Tú tienes una cámara que tiene una cierta calidad de colores, unos lentes que tienen una cierta calidad de colores, y uno tiene que aprender a saber cómo
o sea, los límites de cada una de las cosas. Y hay gente que tiene esa pasión, hay gente muy joven que tiene esa pasión y que hoy en día aprovechan esas facilidades que tienen, y hay gente que simplemente le da pereza. Y entonces, si eso no es lo suyo, hermano, búsquese otra cosa para hacer. Lo que realmente te haga vibrar esa pasión. Exacto. Poli, una pregunta que siempre me gusta hacer a los invitados, una pregunta principal. ¿Cuánto dinero tienes? No, mentira. Muy poco. Muy poco. ¿Cómo defines tu amor? Para mí amor es familia, realmente. Al final del día, amor es familia para mí. He sido muy afortunado de tener una familia que me ha apoyado en todo, con todas las cosas, con todos los desastres que yo he sido. Y mi padre a todas las embarradas y todas las cosas que yo he hecho, siempre me ha dado su amor y su apoyo. Y eso ha sido algo que me ha llenado a mí también de amor. Y, o sea, entonces es algo así como aceptación. Que no importa lo que pase, siempre hay amor. Uncondicional. Un amor incondicional. Incondicional. Aceptación incondicional. Exacto. Aceptación incondicional. Yo me da miedo tener hijos del desastre que yo era. Me da miedo. Yo era un desastre. Pero, bueno, eso es otro tema, otro podcast. Yo que tengo la bendición ahora de disfrutar de un bello ser de 5 meses, pero te digo que no, ojalá todo lo que uno cree, piensa. No. Lo digo cariñosamente, porque lo digo más como para hablar de mí, que me da miedo de miércoles. Yo digo, no tendría, por eso te digo, cuando pienso en amor, lo primero que pienso es en familia y en todas las situaciones que yo estuve en mi vida, y que mi padre, fuera lo que fuera, siempre me apoyó. Sí, y me gusta, y es una pregunta principal, porque muchas veces pensamos que el amor lo conectamos o hace referencia solamente a la parte de pareja o de intimidad, pero el amor es muchas dimensiones. Poli, ¿hay una foto, imagen que quisieras lograr y no has logrado todavía? Muchas. ¿Cuál es así una top que tú dices? Muchas. Hay muchos momentos en la vida que me hubiera gustado que cuando llegué de viaje o estuve en ciertos sitios, dije, miércoles no hice esto, o he debido haber esto hecho, pero son cosas de aprendizaje. Bueno, ¿cuál es esa foto? Una. No tengo una en específico, pero es que son tantas, es que son muchas, pero un ejemplo. Una que se me viene a la mente, a un lugar que quiero volver, es a Noruega. No pude fotografiar las orcas en Noruega, y eso, por ejemplo, sería una imagen que me gustaría poder tener. Las orcas en Noruega, en esos... porque allá es muy curioso cómo las orcas funcionan en Noruega. Ellas trabajan con las ballenas jorobadas para circular el herring, que es la comida, es uno de los peces que se consiguen allá, y ellos trabajan con las ballenas jorobadas. Es de la única parte del mundo. Pero desafortunadamente el día que salimos no estaban, y me quedé con muchas ganas. Al día siguiente que fueron la gente, sí tuvieron las ballenas, porque entonces eso es una de las imágenes que me gustaría poder. Me parece que las orcas son unos animales increíbles, bellísimos. Me da mucha tristeza que hay muchas que están en confinamiento durante muchos años de la vida, entre ellos esta orca que está en Miami, lleva 30 años nadando en una piscina. Yo la filmé con el drone una vez, todo un día, y es de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Entonces me gustaría poder que lleguemos Es difícil, es una situación muy complicada porque no se pueden liberar. Si las liberas, se mueren. Entonces es una situación muy complicada. Este tema de las orcas, lo que expuso Blackfish. Entonces... y es un tema con el que he hablado mucho con un amigo, Nico Ibargüen, con el cual siempre tenemos buenas conversaciones, y que lo tuviste tú aquí en tu podcast. Una persona sumamente inteligente, y que aprecio muchísimo y que admiro muchísimo.
Hay cosas que hacen Nico que yo no puedo hacer. Como todos tenemos nuestro Y admiro todos mucho. aportamos nuestro Admiro granito de mucho. arena. A mí me gustaría ser más como Nico en muchas cosas, pero tristemente me queda más difícil. El caso es que hemos discutido mucho eso. Tenemos diferentes opiniones de cómo llegar a una solución con el tema de las orcas en cautiverio. Es muy difícil. Es un tema muy, muy difícil. Me gustaría que hubiera una solución. Me gustaría poder trabajar en una solución para eso. Y eso es una de las metas que tengo a largo plazo, de pensar, de ojalá conocer algún científico, alguna manera de que podamos tener estas orcas, porque si tú ves este video que yo hice, lloras de ver a esta orca quieta, completamente quieta, una orca, un animal gigantesco en una piscina sin moverse, en una tristeza absoluta. Y yo no puedo creer que hay seres humanos que piensen que eso esté bien. Me queda difícil entenderlo. Pero a la vez también me queda difícil decir, listo, vamos a soltarlas, como lo hicieron con Keiko. Keiko fue un experimento tristemente que no funcionó, que básicamente lo soltaron y se murió. Nunca se pudo adaptar a las familias. Entonces es una no sé, le he estado echando cabeza, es muy difícil. Te estaremos siguiendo con ese tema de las orcas. Ojalá. Y, sí. Bueno, Poli, ha sido un rato sí, muy Andrew, especial, muy agradable. Gracias. Para cerrar, gracias por este espacio. Cuéntanos, a ti por abrirnos las puertas, por contarnos, por ser un referente, por sobre todo viniendo de donde venimos y la generación que hemos venido. Sí. Has logrado cosas que ni siquiera hay que definirlas, pero lo que has logrado es algo de admirar y de respetar y honrar. Creo que a mí me gusta más decir que me digan cuando he logrado, he vivido. Uh-huh. He vivido cosas de las cuales me siento muy afortunado de haber vivido. Y qué lindo que tengas esa disposición. Poli, viene ahora, hiciste el video con Ricky Martin. ¿Alguna otra cosa que quieras compartirnos aquí con el público del podcast? Que te pueden seguir en Instagram. Sí. En Instagram ahorita estoy como enfocándome realmente en este tiempo que realmente está parado, no hay producción, es un tiempo difícil para todos. Estoy haciendo un documental sobre una de las personas más increíbles que he conocido en el mundo, y es un surfista ciego. Y cuando ha sido de las personas que ha sido una experiencia muy bonita, porque más del documental, o más del documental, él sí ha sido la persona que he podido conocer, que ha sido Derek. Y lo que me ha enseñado Derek es más lo que yo he aprendido de Derek que lo que yo he hecho con el documental. Y lo que me ha enseñado Derek es algo que me guardaré toda la vida. De una persona que, es ciega y que ha surfeado las olas más grandes del mundo. Entonces, yo surfeo las olas más chiquitas del mundo. Y me parto la mano, me rompí una costilla y soy pésimo surfeando, pero igual uno está allá afuera divirtiéndose y disfrutando el momento, sea como sea. Pero lo que me ha demostrado Derek es que no me ha demostrado, me ha confirmado lo que siempre he tenido dentro de mí, y es que todo en la vida es posible. Y si uno le dedica tiempo, y si uno le pone esfuerzo, y si uno tiene esa habilidad, si uno lo tiene eso dentro de mí, dentro de uno, hay gente que lo va a sentir y que lo va a querer apoyar. Y eso fue lo que Derek ha hecho. Ha creído en lo que ha querido hacer, y aparte de creer eso y crear eso dentro de sí, se lo ha pegado a la demás gente, que lo ha ayudado a llegar a hacer lo que ha hecho, que para mucha gente es imposible. Y eso hubiera existido. Poli, pues ahí perfecto el cierre. Estaremos pendientes de ese documental. Muchas gracias. Y dedicamos este espacio para gente que ha decidido utilizar su voz y sus talentos para elevar la conciencia colectiva y para servir amor. Y muchas gracias para los que siguen escuchando, claro. Que se aguantaron toda esta historia. Poli, pase lo que pase, por favor, necesitamos más seres como tú. Muchas gracias. Y por favor, sigue sirviendo mucho,
mucho amor. Muchas gracias, Andrew.